Muy buenas tardes a todos. Les doy una cálida bienvenida a todas las personas que nos acompañan, a los presentes. A continuación, daremos inicio a la mesa panel de la presentación del compendio de los 15 Juegos Literarios Nacionales Universitarios. Ahora, pues, cedo la palabra a la doctora Cristina Leirana. Muchas gracias. En el cuento que más me gustaría centrarme es Ixtabay Ik Imna. Mi madre es una Ixtabay, de Pedro Regalado Ukbeg, que está escrito en maya y en español, como hemos visto, como hemos siempre comentado, ¿no? En este tipo de paneles, los escritores en lenguas originarias tienen que ser sus propios traductores, porque, bueno, se está construyendo esta especialización, pero todavía no la hay, y entonces el escritor tiene que ser escritor, traductor y a la vez promotor cultural, promotor literario para ir construyendo los públicos lectores de estos textos. Ya entrando en el texto, y me parece interesante, ¿no? Como los dos cuentos, tanto el anteriormente comentado como este, las protagonistas son mujeres. En este caso, Anastasia es una mujer que ya de mediana edad, ya tiene un hijo, y a mí al principio el cuento me choqueó un poco. Yo sentía una visión hasta cierto punto misógina, donde se nos iba mostrando los defectos de la mujer, pero conforme vamos viendo que se van narrando los sucesos, vamos entendiendo, esta mujer fue casada a la fuerza con un hombre al que no ama, pero además ahí impera la tradición, una tradición muy fea que esperemos, hasta donde sabemos ya se extinguió, que era que los dueños de las haciendas tenían el llamado derecho de pernada sobre las mujeres jóvenes. Entonces, pues después de todo esto, uno entendería, ¿no? ¿Quién no estaría amargada y quién no tendría muy mal humor para desempeñarse en todas las labores del día? Sin embargo, el maltrato al niño se nos va explicando que surge de un temor, de un querer educarlo para que él no fuera castigado, vamos a decir, por las deidades ancestrales. Pero lo interesante de esta transformación del personaje es que conforme ella va explicando cuál es la realidad, a su vez va cayendo en cuenta de esta contradicción, porque esos seres ancestrales, como en este caso, Ixtabay Ik, no es un demonio. Eso nos lo hicieron creer los sacerdotes, nos lo hizo creer la religión católica que vino de fuera, pero anteriormente, y bueno, y en lo profundo de donde se practican las tradiciones mayas, sigue siendo una deidad que está para protegernos, para ayudarnos a construir el buen vivir. Y lo interesante es que este cuento recrea también tradiciones orales, ¿no? La mujer, antes de abrirse a su hijo y de contarle por qué era como era, dialoga con la Ixtacay, que en algunas tradiciones se cree que este pájaro presagia pleitos o anuncia algo, ¿no? Y entonces Anastasia dialoga con la Ixtacay y luego se abre, es cuando como si tuviera una visión y se abre a su hijo y le empieza a explicar que Ixtabay no es una mujer mala, Ixtabay viene a cumplir, a sancionar a aquellos a quienes maltratan a sus propias esposas, y cómo le empieza a explicar cómo deviene la religión ancestral, cómo llega hasta ellos y por qué ella trata de cuidarlo, que en el fondo ese maltrato, esos regaños, esos gritos, esos golpes, eran un deseo de que el niño fuera muy derecho y de evitar que tuviera algún castigo. Y cómo esta apertura la lleva, termina el cuento en donde ella logra por fin expresar su amor a Olegario. Muchas gracias. Ahora pues procedemos con el turno de la doctora Sara Pot.
El cuento en lengua maya de Pedro Regalado Ucbe es un escritor que en su cuento dejó volar a la señora del viento, a la señora viento. Ese cuento, ese relato, le da una vuelta de tuerca a la representación de la Xtabay y de qué manera relaciona en su relato a un niño y a una madre en un entendimiento que anteriormente no habían tenido. Gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo. Igual quiero agradecer a la Casa Editorial Wadi, a las ilustradoras que nos hicieron el favor de apoyar en el compendio. Y pues sin más que decir, agradezco su presencia, a todas las personas que nos están viendo también. Con esto me despido.